Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Estamos ahora en el espacio de la entrevista. Tony Guillén, buenas tardes. Director, buenas tardes. Pues Buenas tardes vamos a a abordar todos. un tema social muy importante. No se aborda de manera No es común. cotidiana y por lo tanto agradecemos la presencia del subsecretario. Es un poquito larguito, es subsecretario De ejecuciones de sanciones penales y medidas de seguridad. El licenciado José Miguel Alarcón García. Bienvenido al estudio. Muchas gracias, director Sumayuda. Muchas gracias, Tony, por la No, invitación. al contrario. Qué Bueno, pues insistir, es un tema bastante delicado, hablar de los penales, de lo que pasa dentro de los penales, de quienes están allí. Pero me gustaría que iniciáramos esta entrevista, licenciado. Platíquenos cómo ha sido, cómo han vivido los internos de todos los penales estatales de Chiapas la pandemia. Se escucharon rumores, Sí. contagios, decesos. Nos gustaría conocer, nos gustaría saber la versión oficial de cómo se vivió y cómo se sigue viviendo hasta ahora en los cuidados, cómo es un hacinamiento que existe en las cárceles. Sí. Bueno, para empezar, igual, no hay un hacinamiento en los 16 diferentes centros de penitenciarios, o sea, no nos encontramos con una sobrepoblación considerable. La verdad, desde que en todos los centros penitenciarios tenemos alguna sobrepoblación, pero hablar de hacinamiento es un cúmulo de gentes. Los centros penitenciarios, la infraestructura tiene ya ciertos tiempos de construirse, pero se han aprovechado y optimizado algunos espacios que nos permiten reubicar a personas privadas de su libertad, por lo cual también ante esta pandemia, dentro de los protocolos que iniciamos, o sea, fue el aislamiento y la segregación de personas con sintomatología a fin del COVID, pero válgase, desde que supimos de la entrada de COVID-19 en nuestra entidad federativa, desde febrero implementamos algunos tipos de atenciones de prevención, como son disminuir la visita en los diferentes centros penitenciarios. Como le había comentado, son 16 centros penitenciarios. Actualmente tenemos una población de 4.535 personas privadas de su libertad, 4.298 son varoniles, 210 son femeniles y 27 menores con conflictos con la ley. En todos estos 16 centros penitenciarios, en febrero empezamos a disminuir y a tener ciertas acciones para evitar la propagación y el ingreso del virus. En marzo, aproximadamente a mediados, hicimos una reunión con todos los directivos de los diferentes centros penitenciarios, en los cuales se firmó un acuerdo de corresponsabilidad. Este acuerdo de corresponsabilidad es el primero que se firma en la historia penitenciaria, pero válgase que es el ser reiterativo de que tenemos la obligación de, como servidores públicos, de agotar todas las instancias públicas respetando los marcos de las leyes y normas, en las cuales lo primordial era aplicar los protocolos para que no ingresara y se atendieran los casos con sintomatología de COVID. Durante todo el periodo íbamos muy bien, tuvimos algunas cuestiones, la verdad, relevantes de atención médica, como lo es, aún no hubiera COVID, tuvimos algunos decesos que no se pudieron acreditar como si fueran por COVID, pero por la pandemia, por lo nuevo, por todo lo que representaba el COVID para todo el mundo, o sea, toda la pandemia y el terror era involucrarlo o vincularlo a esta sintomatología. Sin embargo, desde que empezamos a tener sintomatología, en apoyo con todas las jurisdicciones médicas de la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Salud, implementamos una coordinación pronta y ciertamente algunas pruebas que realizamos dieron como positivo y activamos los protocolos que se firmaron en el acuerdo de corresponsabilidad, que fue el aislamiento de las personas que estaban ahí detectadas o también a personas que presentaban sintomatología. El resultado fue el esperado, disminuimos la propagación, es más, les confirmo de que erradicamos la propagación, atendimos a las personas que presentaban sintomatología y logramos la recuperación de todos. Ciertamente tuvimos algunos que salieron como probable casos COVID en cuestión de fallecimiento, pero en los centros que detectamos esta cuestión se atendieron en forma y tiempo. Hasta la fecha
continuamos con los mismos protocolos. ¿Tenemos alguna estadística de números de contagios? La verdad no la tengo, pero si no me equivoco fueron como 27 contagios, más o menos por ahí. ¿Decesos? Decesos ¿Corroborado por corroborados, no tengo el dato ahorita, la verdad. Ok. Pero fueron muy poquitos, fueron pocos. No, pues nada fácil, Tony, pues, Ujú. estamos hablando Sí. si ahí pues están en un lugar, pues Sí. es un penal, pero en fin, afortunadamente pues los datos son alentadores. Licenciado, platíquenos cómo es la vida, cómo le ha tocado a usted pues atender a tanta gente que ha cometido un delito y digo, ahí también en las cárceles estatales, no solo en los federales, Ujú. en las estatales, delincuentes peligrosos, Ujú. ¿qué tipo de población tiene en los penales que le corresponde atender? Hay de todo, tenemos bandas delictivas, delincuencias organizadas, pero el día en día en el sistema penitenciario se ha, desde la administración, ahí por instrucciones del doctor Rutilio Escandón y nuestra secretaria, la licenciada Gabriela Cepeda Soto, nos pidió que atendiéramos los temas. Es un tema de interés desde el doctor Rutilio, desde que era el magistrado presidente, trabajamos beneficios de preliberaciones con él y continuamos con los beneficios de preliberaciones. Entonces, con la instrucción también de mi secretaria, llegamos a fortalecer todos estos factores que nos permitan beneficiar a las personas privadas de su libertad. ¿En cómo? Creando una administración penitenciaria. Si bien coloquialmente y anteriormente decían que eran las universidades del crimen, entonces Sí. hemos tratado de cambiar con diferentes programas el sentido de la sociedad, porque de cajón existe un prejuicio, una estigmatización social hacia las personas privadas de su libertad. Lo importante es reconocer de que las personas que están privadas de su libertad son seres humanos que cometieron por un error algún tipo de delitos, pero no sabemos si fue por una necesidad circunstancial, una tensión, un entorno social desfavorable o la verdad no tenía la intención de la comisión. Pero una vez ya estas personas privadas de su libertad, dentro de esta administración creamos la famosa administración penitenciaria, que es asignarle los horarios a cada persona privada de su libertad para que éste pudiera tener, ahora sí, una universidad, pero con los procesos de reinserción adecuados. Lo vimos suspendidos porque, como le comenté, en marzo suspendimos las visitas y las actividades masivas por los protocolos, pero ya generamos los datos que nos van a permitir a nosotros que cuando lleguemos a la nueva normalidad penitenciaria, administrarles los horarios, que es decir, bajo los 5 ejes que son salud, educación, trabajo, capacitación para el trabajo y el deporte, formarles un horario que desde inicio de las mañanas, le puedo poner un ejemplo, que de 7 a 8, una actividad física, tenemos personas privadas de su libertad con grandes conocimientos deportivos, tanto educativos, que vamos a apoyarnos de estas personas para que estos creemos células positivas y que llevemos un proceso de reinserción adecuado bajo los 5 ejes que mencioné. El día al día, ahorita la verdad con esta suspensión es importante decirles de que sí no fue fácil, o sea, vivir un doble encierro fue difícil, o sea, estas personas increíblemente bajo el diálogo, bajo la comunicación que hemos mantenido desde el día cero del COVID, nos ha permitido solo tener riñas, que se entienden que, como les digo, son seres humanos como nosotros, tenemos un umbral de paciencia a veces más amplio o limitado, pero sí hemos controlado nada más riñas que no ponen en riesgo tanto la cuestión de infraestructura o la estabilidad de los centros. Y así es los días, bajo el ENDES y la supervisión de todos los técnicos y directores de los diferentes centros penitenciarios. Nos decías, director, que de estos 5 pilares las actividades deportivas son importantes. Sí. Ahí incluso hay, imagino, talentos, ¿verdad? El hecho de que tengan una penalidad no quiere decir que no tengan talentos y lo sigan desarrollando. Claro O que incluso sí. una actividad deportiva ahí importante. Sí, hay personajes reconocidos en materia deportiva, hay personas que, pues, con talento nato, y pues que estamos queriendo aprovecharlas para que, no sé, crear esas células positivas. Realmente el deporte es muy importante, es como antecedente en el 2019, por estas fechas, por primera vez en la Copa de una reconocida marca, pues si lo van a pasar el video o algo,
pues se hizo una copa y representación a nivel, sí, sí, adelante, bueno, vámonos con la el- Copa Telmex Texel nos tomó Ok. en cuenta para que celebráramos el evento en el sistema penitenciario. Fue la Mate la sede. Entonces, como una anécdota, la verdad, fue impresionante hasta para su servidor, que ya tengo muchos años en el sistema. La colaboración de la población penitenciaria es entrar, que prontamente espero invitarlos, Sí, por favor, sí. entrar y ver los aproximadamente bueno, 1,000 y cacho personas privadas de su libertad, uniformadas, formadas, respetando y aplaudiendo a toda persona que ingresaba para el centro para el evento de la celebración la verdad fue inolvidable. No, pues, Llegaron personalidades de seguridad que se quedaron impresionadas hasta conmigo, hasta yo iba a decir, esto es de pan comido, ¿no? Pero tiene su gracia. El respeto es parte fundamental, pero no solo el respeto, sino el conocimiento también de la materia. Esto nos permitió participar en la Copa, lamentablemente no pasamos. Fue importante, o sea, el ver cómo las personas privadas de su libertad que participaron en el torneo lloraron de impotencia, pero son sentimientos que tenemos que hacérselos vivir. sí. Entonces, íbamos a celebrar este año la Copa Telmex Telcel, pero pues por las obvias razones Claro. se suspendieron, pero nos tienen contemplados como una buena sede. Excelente. Ujú. Nos dice Claudia Alfaro, excelente, señor subsecretario. Enhorabuena, felicitaciones y le mando un saludo al estimado José Miguel Marat Salazar. mira. Muy interesante, es una gente, un profesionista que también Sí. conocemos. Saludos a Gracias. Salazar. Y subsecretario, no sé si podemos decir, es un mito, Ujú, que en las cárceles siguen los privilegios ujú. para la gente que tiene dinero, para gente, pues también cuando hablamos de crimen organizado, son gentes que tienen que ver con el narcotráfico, gente pudiente económicamente. Sigue conociéndose esto, hasta dónde se ha logrado detener. Es importante decir de que los 16 centros penitenciarios es una población. Nosotros estamos poblaciones y donde entran a un cúmulo de personas tiene que haber gobernabilidad. Hay tradiciones como son los famosos representantes y todo que estamos tratando de erradicar o no empoderar. Pero lo importante es saber de que el sentido y el sentimiento de sociedad, de cómo se crea, existe, pero nos ha costado mucho erradicar muchas malas costumbres. ¿Cómo hemos hecho? En el 2019, cuando teníamos la posibilidad de implementar con la policía procesal revisiones constantes, llegamos a decomisar más del 300% en comparativa de decomisos de celulares y cuestiones no permitidas del 2018 en administraciones pesadas. Y no solo en materia de seguridad, sino también en lo laboral. Vendimos más del 400% en comparativa del 2019 al 2018 en artesanías penitenciarias. Pero todo esto no es fácil porque hay costumbres que se vuelven leyes. Sí. Nos ha costado, vuelvo a repetir, que la fórmula que nos ha permitido mantener la gobernabilidad es la presencia. Su servidor va cuando hacen los operativos, vamos, concientizamos y concientizamos a los directores. Hemos erradicado las malas prácticas, hemos erradicado las malas costumbres y los ciertos privilegios que existían, pero pues es un trabajo a largo plazo. Lo cierto es también que es importante, se me estaba yendo, pero se me fue ya. Pero bueno, venimos haciendo un trabajo en coordinación con todos los directores, la policía procesal nos ha ayudado bastante, las estadísticas están a nuestro favor y pues vamos paso a paso avanzando en cuestiones de todo este tema. No, y todo un esfuerzo, ¿no?, titánico. ¿Cuántas veces no escuchamos que desde las cárceles se reciben llamadas extorsionando, lo que decíamos hace un momento, maestro Tony Guillén? ¿Cómo se logra identificar? Porque claro, hay técnicas, pero también cómo revertir ese autogobierno del que se ha hablado siempre al interior de los penales. ¿Hay líderes identificados? ¿Cómo se trabaja con ellos? No son líderes, vuelvo al tema de que cuando metemos a cierto cúmulo de personas a un espacio, o sea, es muy diferente. Nosotros tendemos como sociedad a ceder a la representación a ciertas personas, ¿no? Puede favorecer mucho la facilidad de palabra,
la cuestión económica que pudiera generar, la estabilidad que genere, pero es a veces se ha tergiversado esa cuestión de representación. La buena representación es que aquellos representantes que llevan la palabra de la población, porque hay una gran diferencia de atender a una persona o a 3 personas a atender a 300, 400 o 1500 personas privadas de su libertad. Entonces los acuerdos se tienden a tomar más claros, pero hemos atendido este tema que los directores cuando bajan las informaciones o las instrucciones de la subsecretaría lo hacen de manera general. Hemos activado dentro de uno de los protocolos importantes que implementamos aquí fue en aparatos de sonido, expresar que las cuestiones de depresión, psicología, y ahí mismo las instrucciones de atenciones o instrucciones generales se hacen por ¿cómo se llaman? Los aparatos, las bocinas. Sí. Entonces ahí va para general y cualquier cuestión se atiende, pero sí no es una representación mala. Como medida de seguridad, en todos los centros penitenciarios, los directores tienen la responsabilidad de hablar a la población que se va a reubicar en otra área, en la cual se le hacen los conocimientos, las líneas de queja, el 01, el 911, el 086, el 088, en los cuales también ellos pueden expresar algún tipo de inconformidad, de extorsión. Y pues atendemos de la mano con la Comisión Estatal de Derechos Humanos todas las quejas, y pues estamos más al pendiente de todas las manifestaciones que la nueva. Uno también de los temas que implementamos en esta administración es una plática psicológica que es la nueva realidad. O sea, lamentablemente cuando nosotros estamos en libertad y al día siguiente ya no, caemos en un shock emocional. Hay aparatos que de un día al otro ya no tenemos, los celulares, ¿no? En la época de mi mamá, pues no era tanto problema, pero ahorita el no tener una comunicación con celular es catastrófico o es muy terrorífico para los familiares, ¿no? Sí, claro. Entonces, esas pláticas que hacen los psicólogos orientan a la persona a la nueva realidad, en la cual también nosotros facilitamos las llamadas ahí con las telefonías de ahí para que se comuniquen, estén tranquilos tanto las personas que ingresan como también los familiares. Y les expresamos también de que ante cualquier cuestión de extorsión, amenazas o cuestiones, lo hagan extensivos. Es importante mencionar de que lamentablemente hay personas que pues nos cuesta reivindicar y tienen bastante tiempo privadas de su libertad. Entonces cuando llega alguien nuevo, pues a veces se siente ese miedo y a veces uno mismo se presta a acciones. He visto programas, hemos leído de que cuando un PPL siente el miedo del otro, pues empieza, préstame 5 pesos, y el 5 pesos empieza a volver algo, pero PPL? tratamos, persona privada de su libertad. Perdón, Ya no, por las reformas al sistema penitenciario ya no se le dice persona interna, todo, es persona privada, recluso o algo así. Por eso la dignificación es una persona privada de su libertad. Así lo determinó el órgano corresponsable del sistema penitenciario. Subsecretario, ¿cómo se abordan estos temas delicados, por ejemplo, con los maras, con las personas adultas mayores y con aquellas personas que pudieran tener un tratamiento especial como cáncer, leucemia? Y de una vez le sumo otra pregunta, el trato, el abordaje hacia las mujeres, a las madres de familia que están ahí detenidas. Ok, en cuestión de las bandas delictivas contras, tenemos protocolos que dentro de le evita el contacto o el tránsito libre por las mismas razones de una rencilla histórica que obra entre ellos, en la cual se atentan hasta la integridad. Hay protocolos también dentro los cuales a veces no lo arroja la entrevista, pero aplicamos criterio para evitar acciones de difícil o imposible reparación. En cuestiones de las personas de la tercera edad, estamos constantemente, cada centro penitenciario cuenta con un área médica y área de enfermería en la cual está pendiente en su salud. Damos las atenciones normales, si es necesario que lo podamos atender ahí, lo atendemos, si no lo escarcelamos a otro nivel o lo llegamos a subir al nivel correspondiente para la atención médica adecuada. Y las mujeres privadas de su libertad sí es algo muy sensible, hemos atendido mucho, algunas han tenido sus hijos ahí por ley y también para no verle afectado el derecho a la educación o al tránsito, se les permite hasta los 3 años. En el AMATE tenemos un área especializada que se llama CADI, que es un área en la cual los menores pueden estar ahí, en lo que sus mamás están teniendo sus acciones de reinserción,
y a cierta hora se les regresa, se les da atención médica y todas las correspondientes. Y la cuarta ya no me acuerdo cuál era. No, Esas eran. perfecto. Bueno, en su momento siempre se ha dicho, oye, en las cárceles se toma licor, circula droga, bueno, y a veces hemos conocido motines que podrían generarse por el consumo de alcohol. Sí. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento? Pues gracias a Dios no hemos tenido ningún motín en cuestión de eso. Como le comenté hace rato, las revisiones que tuvimos la oportunidad de hacer en el 2019, los resultados están a favor. La verdad, hemos superado por demás. No hemos decomisado en todas las revisiones botellas, licor, nada. Hemos decomisado una bebida artesanal que hacen ellos a través de levaduras y frutas, que se llama la famosa chicha. Entonces sí tenemos un registro que también llegamos a superar. Creo que decomisamos el 2019 como 84 líquidos o litros, pero en diferentes centros. Hemos estado pendientes. Es importante que los directores prevengan, ¿no? Ante una circunstancia los directores nos solicitan el apoyo y vamos con la policía procesal, porque hay veces de que tenemos que cuidar las formas. Entonces, pero no hemos decomisado licor, no hemos decomisado nada. En cuestión de las estadísticas están a nuestro favor. Este 2020, por cuestiones de la pandemia, hemos evitado hacer las inspecciones, pero sin embargo, en cuanto estemos las condiciones de realizar una inspección, la policía procesal, que es la policía adscrita a la subsecretaría, realizaremos ese barrido y pues estaremos atendiendo y contrarrestando todo ese mal tráfico que hay. El tráfico, pues ¿dónde ingresaría? Pues no sabemos. Son costumbres malas que pueden ingresar por los mismos familiares o por cuestiones ajenas también de nosotros. Sí, subsecretario, qué difícil. Hay que respetar los derechos humanos, pero también quiere mano dura. Sí. ¿Cómo le hace para combinar estas dos actitudes que tienen la verdad, necesarias ambas? Siempre el diálogo, la mediación es importante. La verdad, siempre concientizamos bastante a las personas privadas de su libertad en que el conflicto no es lo razonable. Nosotros siempre he manifestado a los directores y al personal de que tenemos que ser sensibles. O sea, son personas que se encuentran privadas de su libertad, que no es la misma condición que tenemos. Hay que tener una mente fría. La violencia o el uso de la fuerza es en casos extremos. No tenemos registro tampoco de haber usado el uso de la fuerza desde el 2019 a la fecha actual. Hemos evitado. Cuando se tiene que ser rígido, pues optamos por el diálogo. El diálogo es algo que nos ha dado como resultado, gracias a Dios y a las mesas de seguridad que preside nuestra secretaria a través de nuestro gobernador. Tenemos el apoyo de todas las corporaciones. Entonces, de existir en las condiciones de usar o tener una intervención, lo haríamos respetando los derechos humanos de cada uno y con todo el apoyo de todas las corporaciones ante esta sinergia que está existiendo con este gobierno. Muy bien, pues Tony Ye, muchas gracias. No, pues muy interesante. La verdad es que sí, hay que seguir abordando cada tema, ¿no? Ir desgajando ahí muchos asuntos. Nos interesa tener ahí vamos a entrar. Ultimátum va a entrar ahí, digo, con la autorización aquí. Yo creo que sí. Reporteril, ¿no? Así es. Sí, nos daría gusto, la verdad, vamos a continuar con programas en beneficios para que rompamos este prejuicio. Repitiendo y recapitulando, las personas que están ahí cometieron algún error y no podemos prejuzgarlo. Entonces, si podemos trabajar en algo en conjunto para que la sociedad vea que son seres humanos y que están trabajando en un proceso de reinserción, qué mejor para todos. Perfecto. Muy bien, director. Subsecretario, muchas gracias por Al contrario, director. Ojalá nos acompañe en una buena ocasión para comentar qué más está haciendo para atender pues, a los... Se llaman personas privadas de su libertad, PPLs. Ya no más no más reclusos. Muy bien. Muchas gracias. Director, muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.